Iniciamos grabación. ¿Está grabando? Sí. Perfecto. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso Derecho Civil 4 Obligaciones. Bienvenidos, doctores, a la semana 2 del curso. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Yenela. Buenas noches, doctor Alejandro. Qué gusto saludarlos, chicos, chicas. Muchas gracias por conectarse de manera síncrona el día de hoy. Está excelente que nos conectemos de manera síncrona en el espacio que ustedes tengan disponible, ¿sí? La clase, chicos, que nos depara hoy, de acuerdo al sílabo, se llama definición de obligación. Hoy vamos a aprender qué es una obligación y cuáles son los elementos esenciales de una obligación. Vamos a entender para qué, profe, me sirven saber los elementos esenciales de una obligación. ¿Y qué pasa si yo estoy frente a un acontecimiento jurídico y no es obligación? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Qué es lo que pasa al final del día cuando no tenemos una obligación? Para situarlos en qué podría pasar, cuál podría ser la conclusión, inicio con una pregunta que tal vez han trabajado en su curso de Derecho Civil 3, acto jurídico. ¿Qué pasaría, chicos, si el profesor Alejandro se obliga frente a la clase a entregarles 15 riñones humanos y no les entrega los riñones humanos a los que se obligó el profesor? ¿Esa situación configuraría una obligación? El que el profesor se haya obligado frente a la clase a entregarles 15 riñones humanos. ¿Eso Eh, sería una obligación? Buenas noches, profesor. No, porque la obligación no es lícita, por así decirlo, y el Código Civil lo prohíbe. Correcto. Y cuénteme, correcto, doctora. Ya no vi quién habló, pero acá en el chat, Carlos, Yenela, Jimena, excelente, chicos. Esa pauta de la licitud la veremos más adelante, pero yo iba a la conclusión. La respuesta es correcta. Es cierto, no es lícita esa prestación. ¿Y qué significa que no sea obligación? ¿Ustedes me pueden demandar en el Poder Judicial por incumplimiento contractual? ¿Me podrán demandar cuando yo no entregue los riñones? No, ¿verdad? Para eso nos sirve la clase de hoy. Cuando ustedes sepan qué elementos necesariamente deben estar en una prestación y cuando no estén en una prestación, cuando no estén en una obligación, eso no es obligación, por lo tanto no es exigible. ¿Y qué significa que una obligación no sea exigible? Que no puedo ir al Poder Judicial a reclamar esa obligación, a reclamar ese incumplimiento. ¿Sí? Así como nos explicó su compañera de manera impecable hace un momento, eso vamos a descubrir en la clase de hoy, los elementos esenciales de una obligación. ¿Sí? Excelente, chicos, les agradezco mucho la participación en el chat. Ustedes saben que eso me sirve muchísimo. Lo conversamos en la clase pasada. ¿Sí? Muy bien, entonces, chicos, diciendo esto, ya presentándoles el tema, ahora les voy a presentar las diapositivas. ¿Sí? Dejo de compartir cámara. Voy a compartir el archivo que previamente ya he cargado. Y aquí está el archivo que previamente ya cargué. Definición de obligación. ¿Sí? Muy bien. Como les decía, chicos, el logro, la clase de hoy tiene como intención que ustedes entiendan no solamente qué es una obligación, sino también que entiendan los elementos esenciales de una obligación y qué ocurre en la práctica cuando esos elementos esenciales de la obligación no están presentes. Como su compañera nos explicó hace un momento, ¿verdad? Algo ocurría. Eso vamos a trabajar la clase de hoy. Muy bien. Definición de obligación. Ahora sí. Si su profesor Alejandro, el que les ha tocado para este curso, chicos, fuera un profesor muy doctrinario, muy filosófico, muy pegado a la literatura jurídica, nuestra clase tendría esta línea, ¿no? Yo les diría, ¿qué es obligación? Es la relación jurídica patrimonial entre dos sujetos, uno deudor, el otro acreedor, ¿sí? Deudor que debe ejecutar una prestación. Seguramente así entenderemos poco o casi nada, ¿verdad? Entonces, la temática de ahora en adelante para nuestras clases no necesariamente será teórica, sino que vamos a ir avanzando a través de ejemplos, a través de situaciones reales, a través de situaciones que yo les he diseñado a través de las clases para que ustedes entiendan los conceptos. ¿Sí? Entonces, para entender lo que es una obligación, chicos,
primero tenemos que saber esto, que la obligación tiene elementos esenciales, ¿sí? Elementos que sí o sí deben estar presentes en una obligación. ¿Cuáles son los elementos esenciales que sí o sí deben estar en una obligación? Sujetos, relación o vínculo jurídico, objeto o prestación y causa. Un detalle aquí ahora que les estoy presentando los elementos esenciales de la obligación. Chicos, así como en todos sus cursos, también en nuestro curso Obligaciones, hay mucha doctrina, mucha literatura jurídica que tiene una postura a favor y en contra de cada uno de los conceptos que vamos a trabajar de ahora en adelante. La postura que su profesor Alejandro les explicará va a ser la postura del Código Civil. Es la postura que está en sus módulos, que está en sus materiales del curso. La postura del Código Civil. ¿Por qué les hago esta precisión, chicos? Porque, por ejemplo, hay una parte de la teoría que dice que la causa no es un elemento esencial de la obligación, porque hay obligaciones en las que ninguna de las partes indica la causa y por lo tanto la causa no debería ser un elemento esencial de la obligación. Ya más adelante lo veremos, este es el último tema de la clase de hoy, la causa, pero la causa es la finalidad, ¿para qué estás contratando? Y según esa teoría que les digo, dice que hay veces hay contratos en los que ninguna de las partes indica la finalidad. Para situarlos en contexto, chicos, cuando ustedes se van a la tienda y compran una botella con agua helada de medio litro, ¿le explican al señor o a la señora que los atiende para qué están comprando una botella con agua de medio litro helada? ¿Le explicamos? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Y miren, estamos celebrando un contrato. Lo mismo pasa con un carro, con una casa. A veces no decimos para qué compramos. Ya más adelante les explicaré, pero solo compramos, como dice Yenela, ¿no? Excelente. Entonces, bajo esa postura, hay una postura de la literatura jurídica que dice que la causa no debería formar parte del elemento esencial de la obligación, porque hay obligaciones que no tienen causa. Sin embargo, nuestro Código Civil dice que todos estos elementos son elementos esenciales de la obligación. Sujetos, vínculo jurídico, objeto o prestación y causa. Estos 4 elementos son elementos esenciales de la obligación. Sí o sí deben estar en una obligación. Motivo por el cual esta diapositiva la vamos a trabajar el día de hoy. Los elementos esenciales de la obligación. ¿Cuáles son estos elementos de la obligación? Por un lado tenemos a los sujetos, que vamos a estudiar en un momento, tenemos al vínculo jurídico, tenemos al objeto o prestaciones y tenemos a la causa. Estos 4 elementos son los que vamos a trabajar hoy. Sujetos, vínculo jurídico, objeto o prestaciones y causa. Vamos a empezar por el elemento número 1, sujetos. ¿Qué debemos entender, chicos, por los sujetos? ¿Sí? Primero, no hay obligación sin la existencia de 2 personas. Para que tengamos una obligación, chicos, necesariamente debemos tener 2 partes, 2 personas, como nos ha dicho Jimena, ¿no? 2 partes. Por un lado, debemos tener la parte acreedora y por otro lado, a la parte deudora. Necesariamente vamos a encontrar una obligación cuando tengamos más partes, como Jimena nos ha explicado. ¿Sí? Entonces, no hay obligación sin la existencia de 2 personas. Una que contrae la obligación y otra que realiza la obligación. De ahora en adelante, nuestro curso, chicos, utilizará una terminología especial. ¿Qué terminología vamos a estudiar de ahora en adelante? Vamos a entender que por un lado hay una parte deudora y por otro lado hay una parte acreedora. Al deudor, chicos, se le conoce como la parte pasiva de la obligación. ¿Y por qué el deudor es la parte pasiva de la obligación? ¿Por qué nuestro legislador entiende que la parte deudora es la parte pasiva? Imaginen, chicos, que ustedes le prestan dinero al profe. Ya hemos hablado en la clase número 1, la técnica pedagógica del storytelling, ¿sí? Que les había dicho, yo siempre me iba a poner como ejemplos. Imaginen, chicos, que ustedes le prestan al profe 100.000 soles. Y el profe les dice, chicos,
yo les voy a pagar los 100.000 soles, pero a fin de mes. ¿Sí? Estamos 26 de agosto, el 30 les pago. Llega la fecha prometida y el profesor no les paga. Han pasado meses, 2, 3, 4, 5, 6 meses, y el profesor Meoño no les paga. Ya ha transcurrido un año y el profesor sigue sin pagarles. Ya no lo pueden localizar, ¿verdad? Porque lo han llamado, no les contesta, le han escrito, no les contesta, lo han ido a buscar, no está, ¿sí? Pero como la vida es así, el destino es así, imagínense que un fin de semana cualquiera, ustedes están en el centro comercial comprando y en una tienda, en esa tienda donde están comprando, se encuentran con el profesor Meoño, cara a cara, en la misma caja del centro comercial. Profesor Meoño, ¿cómo está? Buenas noches, profesor, lo hemos estado llamando, ¿qué pasó? Perdimos el rastro de usted, usted nos tiene una deuda y no nos ha pagado. Y el profesor, ¿qué cosa creen que les dirá? Hola, ¿qué tal, doctor, doctora? ¿Me has llamado? ¿En serio? Ah, a ver mi celular. No, no ha sonado nada. ¿Cuándo me has llamado? Profesor, lo hemos llamado durante meses, por un año. Ah, hace más de un año. No, lo que pasa es que cambié de celular. Profesor, pero lo hemos escrito. Sí, pues es que cambié de celular. Profesor, le hemos escrito su correo electrónico. Lo que pasa es que me hackearon. Cuando me robaron mi celular, perdí todos mis datos y también perdí los accesos a mi correo electrónico. Profesor, lo hemos ido a buscar. A mi casa me han ido a buscar, nadie me ha dicho nada. Profesor, lo hemos ido a buscar, pero usted se mudó, ya no estaba. Ah, ya. Es que como me robaron el celular, empezaron a hacer llamadas sospechosas a mi casa y me tuve que mudar. El deudor nunca sabe nada, ¿no? El profesor no sabe nada, no vio nada, no leyó nada, se ha olvidado que les debía a ustedes, ¿verdad? Ese es un deudor promedio según nuestra legislación. Por eso, al deudor se le conoce como la parte pasiva de la obligación, porque es una persona que se olvida, que no conoce, que no respeta plazos, no respeta el pacto, porque se desentiende de las situaciones. Por eso el deudor se entiende como la parte pasiva. En cambio, chicos, el acreedor es entendido como la parte activa de la obligación. Chicos, si nosotros le debemos a un banco, ¿qué creen que haga el banco cuando nosotros le debamos por un préstamo personal o por una tarjeta de crédito? ¿Nos va a llamar o no nos va a llamar? ¿Nos va a escribir o no nos va a escribir? Nos llama, nos escribe, nos busca, sí, ¿verdad? Como dice Yanela, por supuesto, ¿no? El acreedor, chicos, se entiende como la parte activa de la obligación, porque el acreedor es quien constantemente está buscando las formas de cobrar. El acreedor es la persona que va a agotar todas las gestiones de cobranza posibles para cobrar. No sé si recordarán la serie del Chavo del Ocho. El señor Barriga era un acreedor, ¿verdad? Ese acreedor hacía todo lo posible para procurar el cobro. ¿Sí? Que cobrara o no era otra cosa, ¿no? Pero el acreedor es la parte activa, porque se entiende que es la persona que llama, que escribe, que busca cobrar. ¿Sí? Ahí Jimena nos ha dado una palabra interesante, ¿no? Exigente, es la persona que está detrás, está persiguiendo el cobro. Perfecto, Jimena, muy, muy bien. Entonces, chicos, estos son los sujetos de la obligación. Por un lado tenemos al deudor, que es la parte pasiva, y por otro lado tenemos al acreedor, que es la parte activa. Para que no se confundan, acá un ejemplo de memotecnia, la parte activa empieza con A, el acreedor empieza con A, para que no se confunda. Así también, chicos, ¿quién nos dio el ejemplo al inicio de la clase? Me parece que fue Jimena. Exacto, Jimena. Así también, chicos, en las obligaciones, algunas veces vamos a tener pluralidad de sujetos, ya sea en la parte pasiva, con muchos deudores, o en la parte activa, con muchos acreedores. ¿De verdad, profe? ¿En una obligación pueden haber muchos deudores y muchos acreedores? Claro, va a depender del caso en particular, pero imagínense ahora en el curso de obligaciones, ustedes, ahora que están escuchando la clase, ¿sí? En la relación que tienen con la universidad, en este momento ustedes son acreedores.
Todos los que están conectados aquí son acreedores. Alejandro, Alexandra, Amy, Angie, Becker, Camila, Carlos, Eddie, Yenela, Jesús, Yamilé, Jimena, Julia, Lastenia, Lenny, Milagros, Renzo, Ricardo, Vilma, Cirlis. Todos ustedes son acreedores. Acreedores de la universidad, acreedores de la clase obligaciones. Ustedes pueden exigir la clase en el horario publicado, pueden exigir que el tema verse sobre lo desarrollado en el sílabo, pueden exigir ustedes sus evaluaciones, las notas de sus evaluaciones, entre otras cosas. Y todos ustedes son acreedores en esa situación en particular. ¿Y quiénes vienen a ser los deudores de ustedes? Pluralidad de deudores. El profesor Meoño, que tiene que dar el curso de obligaciones con todas las reglas que hemos conversado, y además la universidad, que ustedes podrían recurrir a exigirle o a la universidad o al profesor Meoño algo que tenga que ver con el curso de obligaciones. ¿Sí? Entonces aquí en este ejemplo, donde estamos actualmente en la universidad, claramente tenemos una situación de muchos acreedores y muchos deudores. ¿Sí? Pluralidad de sujetos va a ser un tema que vamos a trabajar entre las semanas 5 y 6. ¿Sí? Pluralidad de sujetos. Pero les adelanto, según nos explicó su compañera Jimena al inicio, en una obligación también puede haber pluralidad de sujetos activa o pluralidad de sujetos pasiva. ¿Sí? Muy bien. Acabamos de ver, chicos, entonces, el primer punto, ¿sí? Elementos esenciales de una obligación, tenemos a los sujetos, ¿sí? Ya tenemos que dentro de los sujetos tenemos o a la parte activa o a la parte pasiva, ¿sí? Ahora vamos a hablar del elemento número 2, que es el vínculo jurídico, ¿sí? El vínculo jurídico, doctores, es un concepto abstracto, es un concepto muy filosófico en el sentido de que el vínculo jurídico va a funcionar como el nexo, la unión que hay entre ambos polos, el vínculo que existe entre la parte acreedora y la parte deudora. ¿Sí? En cuanto a vínculo jurídico o relación jurídica, chicos, hay diferencias, pero las diferencias están netamente en el plano teórico. ¿Sí? En el plano jurídico, en el plano de la práctica, las diferencias no, para efectos de nuestro curso, para efectos de una explicación de pregrado, las diferencias no van a ser eh, tan marcadas. Para efectos del curso, vínculo jurídico y relación jurídica viene a ser lo mismo. ¿Cómo así, profe? A ver, les doy un par de ejemplos. Ustedes todavía no han llevado el curso Derecho Internacional. Cuando lleven el curso Derecho Internacional, chicos, ustedes van a estudiar el Tratado de Viena. El Tratado de Viena es un tratado que regula los tratados internacionales en el mundo, ¿sí? Y dentro de esa información en Derecho Internacional, ustedes van a descubrir que el término tratado tiene varios sinónimos: pacto, protocolo, convenio, tratado, etcétera. Todos estos documentos, independientemente de su título, que se llame tratado, pacto, protocolo Río de Janeiro, ¿verdad? El pacto de los derechos humanos, económicos, ¿verdad? Todos vienen a ser entendidos como lo mismo, ya sea que se llame tratado, convenio, pacto o protocolo. Para efectos de nuestro curso, vamos a utilizar la misma regla. Vínculo jurídico o relación jurídica viene a ser la misma idea. Sin embargo, en teoría sí hay una diferencia. ¿Por qué? Chicos, ustedes estudiaron derechos reales, ¿verdad? El ciclo pasado. En el derecho real de propiedad, la relación jurídica que existe es entre la persona y qué. En el derecho real de propiedad, estudiamos la relación jurídica que existe entre la persona y qué cosa. ¿Mm? Y la propiedad, ¿verdad? La persona y el bien, como Ricardo y Emiliano nos explican. Correcto. Entonces vean ahí que en su curso anterior denominábamos relación jurídica porque es posible que haya una relación jurídica que conecte a personas y cosas, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro curso decimos que es vínculo jurídico, ¿por qué? Porque une a personas, a la parte activa y la parte pasiva. Eso es lo que vamos a estudiar en nuestro curso. Vínculo jurídico que une a personas.
parte activa y parte pasiva. ¿Sí? Excelente, Ricardo y Amilé. Muy, muy buena participación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos identificando dos elementos esenciales de la obligación, ¿sí? A los sujetos y al vínculo jurídico. Ahora, chicos, aquí sí les pido muchísima atención. Aquí vamos a estudiar un concepto nuevo y para entender este concepto nuevo sí necesito que todos estén presentes ahorita conmigo. Vamos a estudiar el punto 3. Dentro de los elementos esenciales de la obligación, vamos a estudiar ahora qué significa hablar de objeto o prestación. ¿Sí? Vamos a estudiar esto ahora. ¿Están ahí, chicos? ¿Hay vida al otro lado de la pantalla? ¿Objeto o prestación? ¿Estamos aquí? Ahí estamos. Sí, perfecto. Excelente, chicos. Atentos porque aquí vienen conceptos nuevos, ¿ah? Y si ustedes entienden estos conceptos en sus palabras, van a ver que no vamos a tener problemas hacia futuro. ¿Sí? Perfecto. Una vez más, para que vean por qué la metodología de enseñanza es así. Si su profesor Meoño empezara a explicarles cada concepto con doctrina, ustedes de repente entenderían la información, pero un poquito más lento o las clases serían más densas. Ejemplo, yo les quiero explicar ahora qué es prestación. Y sobre prestación hay muchísimas definiciones en doctrina. Una de ellas dice, la prestación es el contenido u objeto de la obligación y está constituida por la conducta en cuya observancia estriba el deber del obligado. Si lo leemos con calma, con paciencia, de repente lo vamos a entender, pero la idea es que ustedes terminando esta clase en sus propias palabras tengan conceptos claros sobre los elementos de la obligación. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a entender prestación como esta situación. Doctores, ¿qué pasaría si el profesor Meoño se obliga frente a la clase y les dice, chicos, para todos los estudiantes que pasen el curso obligaciones con una nota superior a 13, van a ser acreedores a un iPhone 16 Pro Max color oscuro, 1 TB de capacidad. iPhone. ¿Qué pasaría si el día de la entrega el profesor Meoño les dice, chicos, miren, ya no les voy a entregar el iPhone porque total el celular Samsung es mejor, es más caro, tiene mejor cámara de video, tiene más aplicaciones gratis, así que les voy a dar Samsung? Ustedes se van a beneficiar porque este celular tiene mejor memoria RAM, tiene mejor cámara, es más caro y no tiene tanto problema para descargar aplicaciones. En ese caso, cuando el profesor les ofreció Apple y les va a entregar Samsung, en ese caso estaríamos diciendo que el profesor cumplió con su obligación, cumplió con su prestación, cumplió con su promesa. Exacto, esa palabra que utiliza Jimena es impecable. Profe, pero el problema sería en que usted no estaría cumpliendo lo que prometió al inicio. Excelente, muy bien, Jimena Guzmán. Eso es. Entonces, ¿cómo vamos a entender, chicos, a la prestación? La prestación va a ser lo acordado, lo prometido, lo ofrecido, lo pactado, aquello a lo que me obligué. Eso es la prestación. Lo pactado, lo ofrecido, lo prometido, aquello que acordamos, aquella conducta a la que me obligué. Eso es la prestación. Si ustedes tienen claridad sobre esa idea, cuando lleguemos, por ejemplo, a la semana 8, efectos de las obligaciones, vamos a ver casos de millones de dólares donde las partes a veces se olvidan de esa precisión que Jimena nos acaba de explicar en el chat. Se olvidan. Y yo les voy a dar muchísimos ejemplos adelante. Pero me interesa de momento que ustedes sepan qué es la prestación. ¿Sí? Lo pactado, lo ofrecido, lo prometido, lo acordado, aquella conducta a la que yo me obligué. Si yo me obligué a entregarte un iPhone, tengo que entregarte un iPhone. No importa si el Samsung vale más, vale menos. Si yo me obligué a entregarte un producto por delivery, tengo que entregarte el delivery. No importa si compraste una computadora de 20.000 soles y el delivery vale 15 soles. No importa. Lo que importa es que cumplas con lo pactado, con lo acordado, lo prometido. ¿Qué es la prestación? Lo acordado, lo prometido, lo ofrecido, aquella conducta a la que me obligué. ¿Sí? Hasta aquí, el concepto de prestación, chicos, ¿se entiende? ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien con el concepto inicial de prestación?
Excelente, muy bien. Ahora, atentos, ¿ah? Excelente, todo claro, prestación. Ahora, esa prestación, chicos, tiene a su vez subelementos. Esa prestación debe ser posible. Esa prestación debe ser determinada o determinable. Esa prestación, como su compañera dijo al inicio, debe ser lícita. Esa prestación debe ser patrimonial. Ya sabemos qué es prestación, pero ahora esa prestación necesariamente debe cumplir con ciertos elementos. Debe ser posible, debe ser determinada o determinable, debe ser lícita y debe ser patrimonial. Entonces vamos a estudiar estos 4 elementos de la prestación. ¿Sí? Primer elemento, vamos a estudiar la posibilidad. ¿Sí? Esa prestación debe ser posible. ¿Cómo es esto, profe? Posibilidad, chicos, ¿sí? Es todo aquello que puede suceder, que puede existir, que existe o que puede suceder. Nadie está obligado a lo imposible. Por ejemplo, hay personas, sobre todo caballeros, ¿no? que ofrecen a sus parejas de repente bajar la luna y las estrellas, ¿sí? En la palma de su mano. Sabemos con claridad de que este tipo de oraciones, este tipo de promesas, ¿verdad? Obedecen a la poesía, al espíritu libre de las ideas. No sabemos, no podemos entender que esta promesa de bajar luna y las estrellas pueda ser un acontecimiento real, porque no existe al día de hoy una situación donde alguien le pueda bajar luna y estrellas a una persona en la palma de su mano, ¿sí? Pero vamos a otra situación más concreta sobre la posibilidad. Lo que nos está diciendo nuestro legislador es que todas las prestaciones deben ser posibles. Nadie está obligado a lo imposible. A lo que tú te obligues debe existir, o puede que exista, pero debe existir. Por ejemplo, hay imposibilidades absolutas. Nadie, al menos aquí en el Perú, puede vender propiedad del Estado. Tú no puedes vender la plaza de armas del lugar donde tú vivas. Esa es una prestación imposible. No podemos, ¿sí?, vender propiedad del Estado a ninguna persona. ¿Sí? Esa es una imposibilidad absoluta para todos nosotros. ¿Dónde viene el problema en esto que les estoy explicando de la posibilidad? Para que vean que en la práctica importa muchísimo. El problema viene en la imposibilidad relativa, chicos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué la imposibilidad relativa? Este es un caso real, evidentemente adaptado para el entorno académico, ¿sí? Una marca reconocida de deportes, ¿sí?, contrató a un corredor maratonista sudamericano para una campaña publicitaria. Ustedes saben que cada cierta cantidad de meses, cierta temporada, las marcas deportivas sacan al mercado sus líneas de ropa, ¿no? Líneas de running de verano, de invierno, otoño, y así van sacando temporadas de ropa. Y también calzados nuevos, ¿verdad? Al día de hoy, chicos, hoy, agosto 2025, solamente hay una persona con un tiempo oficial que ha podido correr una maratón por debajo de las 2 horas. Solamente hay una persona en el mundo hoy con tiempo oficial, con tiempo constatado, que ha podido correr una maratón, es decir, 42 kilómetros y un poquito más, a menos de 2 horas. Entonces yo les pregunto, ¿es posible, chicos, correr una maratón por debajo de las 2 horas? ¿Qué opinan? ¿No? Acuérdense de los emoticones que habíamos dicho. Ahí está. Como todo buen abogado, Carlos dice, profe, depende. ¿Sí? Es muy bien, es una muy buena respuesta, es un muy buen recurso. Depende, profe. Porque sí existe un ser humano que corre la maratón, ¿verdad? Pero el profesor Alejandro la podrá correr. ¿Yenela la podrá correr? Él dice, yo puedo, ¿no? Por debajo de las 2 horas, corriendo, ¿ah? Corriendo. Entonces, ahí va la imposibilidad relativa. Lo que es posible para algunos podría ser imposible para otros, ¿no?
Y aquí viene el detalle, el caso real que les digo. Esta marca deportiva, reconocida en el mundo, contrató a un maratonista, a un corredor profesional, a uno de los mejores de Sudamérica. Este señor obviamente estaba preparado, entrenado, era maratonista, ¿no? Como dice Gemena, depende de la condición física, correcto. Pero aquí va el tema, chicos. Este corredor, su mejor tiempo había sido hace 2 años y su mejor tiempo era 2 horas 7 minutos, una maratón. 2 horas 7 minutos. Nunca había podido correr una maratón por debajo de las 2 horas. Su mejor tiempo era 2 horas 7 minutos. Para ponerles números redondos, ¿no? Por lo tanto, este señor podía o no podía correr una maratón por debajo de las 2 horas, siendo maratonista, entrenado, deportista de élite. ¿Qué pasó en el contrato? Cuando contrataron a este deportista inicialmente había cambiado de manager y al final, por una mala gestión, celebró un contrato con la empresa de deportes, ¿no? ¿Y qué pasó? Le incluyeron a este deportista sudamericano una cláusula que decía que si este atleta no podía correr con el nuevo calzado una maratón por debajo de las 2 horas, iba a pagar una penalidad de $100.000. Les estoy poniendo números redondos para que se entienda, ¿sí? Había una penalidad para este señor, que si no corría por debajo de las 2 horas con ese calzado, iba a pagar una penalidad de tantos miles de dólares. Evidentemente esa penalidad fue materia de conflicto entre las partes. ¿Por qué? ¿Cuál fue la protesta del deportista? Oye, esta penalidad, esta prestación, esta obligación que tú quieres que yo haga es imposible, porque ni en mi mejor tiempo yo he podido correr por debajo de las 2 horas. ¿Quién va a analizar si es posible de manera relativa o es imposible de manera relativa? O lo analizamos nosotros en una negociación contractual o lo analiza un juez en un proceso de incumplimiento. O un árbitro, todavía no los mareo con el arbitraje, que lo van a llevar ya más adelante en la carrera. ¿Sí? Pero ¿quién analiza si algo es imposible de manera relativa? Un juez. Un juez finalmente es el que va a decir si esa imposibilidad es relativa o no. ¿Sí? Pero les acabo de dar un ejemplo real que encontramos en la práctica donde efectivamente algunas prestaciones te pueden obligar a algo que es imposible. Imposible de manera relativa. ¿Sí? Va a depender del caso en concreto. ¿Sí? Excelente, Jimena, Eddie, Yenela, Eddie, lo máximo, chicos. Excelente, Carlos y Angie. ¿Sí? Entonces, primer requisito, que la prestación debe ser posible. La prestación debe ser posible. ¿Sí? ¿Entendimos el primer concepto, chicos? De la posibilidad. Ahí me ha levantado la mano la doctora Milagros. Doctora Milagros, cuéntenos. Acá me dicen sí, 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 doctor. Perfecto. Ah, se le escapó el dedo seguramente. Perfecto. Entendido, dice Milagros. Perfecto. Muchas gracias, Milagros. Chicos, recuerden que cuando levantemos la mano, ya sé que Milagros ya no quiso levantar la mano, pero si por ahí levantan la mano, manténganla levantada, chicos, porque podría ser que a veces yo esté explicando y cuando ustedes levantan la mano, yo tengo que darle clic a varias ventanitas acá en el sistema y a veces no veo quién utiliza el micrófono o quién levanta la mano. ¿Sí? Para poder darles el pase, ¿sí? Excelente. Entonces, hemos entendido el primer elemento de la prestación. La prestación debe ser posible, ¿sí? Ahora, este es el tema más interesante de la clase, chicos. Aquí vamos a hablar de un concepto muy nuevo y así aquí quiero que estén muy presentes, ¿sí? El punto 2. Esta prestación, chicos, debe ser determinada o determinable. ¿Qué significa que yo diga que la prestación deba ser determinada o determinable? ¿Sí? Aquí les voy a poner, chicos, varios ejemplos. No se preocupen, cuando yo termine de desarrollar los 3 ejemplos, voy a cerrar la idea y ustedes me van a entender. Pero esta explicación va a demorar por tramos, ¿sí? La voy a ir desarrollando por tramos, ¿sí? Pero sí quiero que todos ustedes estén presentes, ¿ya?
Hemos dicho que la prestación puede ser determinada o determinable. Vamos a explicar el primer concepto. Una prestación determinada. ¿Qué significa que una prestación sea determinada? Una prestación, chicos, es determinada cuando la prestación ha quedado plenamente individualizada. No hay duda de la prestación. Está totalmente individualizada la prestación. ¿Cómo, profe? No entiendo. Cuando tú te compras una casa, la casa donde tú estás viviendo, casa, departamento o el lugar donde tú estás actualmente escuchando ahorita la conferencia, eso, esa propiedad, ese bien inmueble es un bien determinado, porque tiene un catastro, tiene una partida registral, tiene una dirección, tiene linderos por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Si tú te quieres comprar un automóvil de segunda, el profesor Meoño de repente quiere comprar un auto y alguien de ustedes su auto usado lo va a vender y el profesor se lo quiere comprar. ¿Sí? Ese auto que ustedes van a vender, ya que han utilizado 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? Porque se van a comprar otro mejor, ese auto que le van a vender al profe, ese auto es un bien determinado. Tenemos claridad sobre ese bien. Ese bien es un Toyota Avensis 2023, 50.000 kilómetros de recorrido, color rojo, 4 puertas, en fin. Tenemos claridad sobre el bien. Un bien determinado es un bien que está plenamente individualizado. No tenemos dudas del bien. Este primer concepto, chicos, determinado, ¿se entiende? ¿Qué es una prestación determinada? Una prestación determinada es una prestación que está plenamente individualizada. No tenemos duda de la prestación. Ese primer concepto, chicos, ¿se entiende? ¿Sí? Excelente. A ver qué me dicen los demás. A ver, 5 participaciones más. Angie ya nos respondió. Cuéntenme, chicos. Sirles ya nos respondió. Carlos, Yenela. Me falta uno. Ahí está, perfecto. Gracias Julia, gracias Amy. Ahora, atentos aquí chicos porque aquí viene el concepto nuevo, ¿ya? Se los voy a presentar de 3 a 5 ejemplos. Ahora vamos a entender chicos qué significa hablar de una prestación determinable. Una prestación determinable, chicos, es una prestación que por más de que yo haya dado características del bien, hacia futuro ese bien necesita una elección porque no ha quedado plenamente individualizado. Una prestación determinable, tú la describes, tú dices qué es lo que quieres, pero a pesar de la descripción, a pesar de tus características, esa prestación determinable no ha quedado plenamente individualizada. Sí, profe, ¿cómo así? A ver, les pongo varios ejemplos. Empiezo con el primero. Chicos, imagínense que ustedes están ahora estudiando, salen a clases, a veces van a presenciales, virtuales, tienen que estudiar, trabajos grupales, ¿sí? Se entiende que una persona universitaria es una persona muy ocupada porque está realizando mucha actividad, ¿sí? Entonces ustedes eh, paran ocupados, incluso si están en casa, están estudiando, están haciendo sus trabajos, sus exámenes, así que paran ocupados. Y se han dado cuenta que en casa, su abuelita, su mamá, su tía o la persona con la que están, ya no tienen mucho tiempo para conversar durante su época universitaria en casa y han visto que de repente su familiar está solita en casa. Sí, solita porque todos salen muy temprano y su mamá, su abuelita, su tía está sola en casa. Así que han investigado y dicen, le voy a regalar una mascotita a mi familiar. Le voy a regalar un perrito chihuahua. ¿Sí? Un perrito chihuahua. Muchas gracias, doctora Seleni. No se preocupe. Igual, si desea, permanezca aquí en el espacio, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces tú le vas a regalar un perrito chihuahua a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, ¿no? Porque estás sola en casa. Hablas con un criadero y el criadero te dice, sí, una camada va a salir todavía acá a 15 días. Pero si usted quiere la mascota, tiene que pagarla por adelantado porque tengo varios pedidos aquí. Ah, ya, perfecto. Entonces, eh, tú le das la descripción del perrito que quieres. ¿Qué perro usted quiere? Quiero un perro chihuahua
que sea recién nacido, que sea macho, color caramelo y de pelo largo. Quiero un chihuahua de pelo largo, machito, recién nacido y color caramelo. ¿Qué les parece, chicos, esa descripción? ¿Les parece suficiente para saber qué mascotita quieres? ¿Hemos individualizado el bien? Quiero un perro, chihuahua, color caramelo, macho, de pelo largo. Sí, me dicen, ya, perfecto. Recuerden, todas las respuestas son válidas. ¿Ah? A mí me sirve que ustedes participen conmigo en el chat, incluso si no tienen la respuesta, ya saben que me pueden poner alguno de estos emoticones. Ejemplo 2. Dejo ahí el primer ejemplo, todavía no lo cierro. Vamos al ejemplo 2. Chicos, imagínense ahora que ustedes son representantes legales de una cadena hotelera internacional. Ustedes tienen presencia hotelera en Arequipa, en Trujillo, en Cusco, en Lima y en varios países de la región, fronteras con nuestro país. Y la empresa les ha encargado comprar 100 televisores. 100 televisores LG, marca LG, 65 pulgadas, ¿sí? 100 televisores, marca LG, 65 pulgadas, año de fabricación 2025, tecnología QLED, que hayan sido almacenados en Brasil o Argentina, con tecnología de resolución de transferencia 4K. Acaban de describir el bien, justo los 100 televisores que quieren. ¿Ustedes, chicos, les parece que esa descripción de los televisores que quieren comprar les parece suficiente? Es como cuando vamos a la tienda, ¿no? Vemos un televisor y dices, quiero este televisor. Chicos, les pregunto, ¿ustedes creen que la fábrica LG solamente tenga 100 televisores de lo que tú acabas de describir o tendrá más? ¿Qué opinan? LG, la fábrica LG o el distribuidor de LG aquí en Perú, ¿solamente tendrá esos 100 televisores que tú estás pidiendo con esas características o tendrá más? Tendrá más, ¿verdad? Pero tú acabas de dar características y ustedes me están diciendo que sobre esas mismas características hay más, ¿verdad? Muy bien, estamos llegando a los puntos de debate. Ahora, ejemplo 3. Imagínense, chicos, que ahora ustedes se quieren comprar un carro. Han ahorrado dinero, les está yendo bien en el trabajo y se quieren comprar un carro. No se quieren comprar un carro de lujo, no se quieren comprar un auto alemán, quieren comprarse un carro bonito que les guste y que no les represente tanto peligro salir a manejarlo. ¿Sí? Entonces han buscado en el mercado y han decidido que quieren comprarse un auto Kia. Un Kia Cerato, año de fabricación 2025, full equipo, color negro, automático. La misma pregunta. Esa descripción que ustedes acaban de hacer del bien. Chicos, ¿ustedes creen que la empresa que provee acá los carros en Perú de Kia solamente tenga un carro con las características que ustedes han pedido? ¿Solamente tendrá un Kia Cerato 2025 full equipo color negro? ¿Solamente tendrá un carro o tendrá más? Más del mismo vehículo que ustedes están pidiendo. Hay más, ¿no? ¿A qué quiero llegar, chicos? Que yo les acabo de decir que un bien determinable es un bien que por más de que tú has dado características, el bien no ha quedado plenamente individualizado. Por más de que tú has dado características, has dado una descripción del bien que necesitas. Voy al ejemplo número 1 del cachorrito chihuahua. Podría ser que en esa camada hayan nacido dos machos. Dos recién nacidos, machos, chihuahuas, color caramelo y de pelo largo. Todos cumplen con la característica que tú pediste. Entonces, ¿qué cachorrito es tuyo? Porque los dos cumplen con las características. Cuando tú compras los 100 televisores, tú has dado la descripción de los televisores que necesitas, pero ustedes me están diciendo que la fábrica LG tiene cientos de televisores con las mismas características. Entonces dará lo mismo que te den los 100 televisores del almacén del norte del país, del sur del país, del centro del país o de Lima, con tal de que cumplan las características que has pedido, porque hay muchísimos iguales.
Lo mismo con el vehículo que te quieres comprar del año. Cuando tú vas y te quieres comprar un carro, tú das las características del bien, pero sabemos que la empresa tiene muchísimos carros con esas mismas características que tú acabas de ir. Alguien va a elegir cuando tú pides un bien determinable. En el caso de los cachorritos, alguien tendrá que elegir a cualquiera de esos dos cachorritos, ya sea que lo elija el vendedor o tú acreedor. En el caso de los televisores, alguien tendrá que elegir. El vendedor de repente, con tal de cumplir las características que tú estás pidiendo, dará lo mismo si te da los televisores que los guardan en el almacén de Ate, de San Juan, del norte del país, del sur del país, del centro del país, con tal de que cumplan las características. Lo mismo en el carro del año que te quieres comprar. Con tal del que el proveedor te dé el carro con las características que tú has pedido, da lo mismo si tú elegiste o eligió el proveedor, con tal de que cumpla tus características. Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a esto, chicos, para que vean el problema de la elección o lo interesante de la elección. Chicos, para ustedes no será muy difícil porque yo he visto acá el promedio de edad, yo los veo a ustedes bastante jóvenes, acaban de salir del colegio, ¿verdad? Entonces no será muy difícil recordar. Doctores, cuando ustedes han salido, cuando no eran niños, ahí está, cuando eran niños, en casa a veces no los han mandado a comprar verduras. Era hora de almuerzo y por ahí papá, mamá, la abuela, el abuelo, el tío, la tía. Alejandro, faltan tomates, faltan papas, anda a comprar a la tienda, rápido, porque ya estoy terminando de cocinar. ¿No les ha pasado? Acá me dicen sí, ¿verdad? Y Nela me dice sí, Seleni, Carlos, Xiomara, Julia, Jimena, el culantro, el perejil, hongos y laurel. Siempre nos pedían algo, ¿no? Pero en mi ejemplo, a mí me mandaban a comprar, por ejemplo, a veces tomate o papas, ¿no? Perfecto. Y cuando eran niños, ¿ah? Sobre todo cuando eran niños, cuando llegaban con las compras, chicos, de las verduras, esos tomates que le habían pedido, las papas amarillas que habían pedido, en casa, ¿qué nos decían? ¿Estaban contentos con lo que compramos de niños? ¿Con esas papas, con esos tomates rojitos que compramos? ¿Qué nos decían en casa? ¿Estaban contentos con nuestra compra cuando llegábamos con los 2 kilos de papa amarilla, los 2 kilos de tomate italiano? ¿Sí? No, ¿verdad? Se ríen porque se identifican como el profesor sus vivencias, ¿no? A veces sí, a veces no. Correcto, Carlos. Es cierto, es cierto. Pero cuando era no, ¿qué nos decían? ¿Se acuerdan? En casa. Nuestra mamá, la abuela, la tía, y abría la bolsita y veía las papas, veía los tomatitos. ¿Qué nos decía? Claro, ¿no? Como dice Yanela, como dice Xiomara, oye, pero ¿qué trajiste, no? Estas papas están muy chancadas, muy chiquitas, muy grandes, no cumplía con los estándares que en la cocina querían, ¿verdad? Esa no era la papa estaba mala, ¿verdad? Trajimos culantro, exacto, habían esos problemas. ¿Cuál era el problema? Que tú de niño, cuando ibas a comprar a la tienda, ¿quién elegía? ¿Tu casera, el vendedor, el deudor o tú como acreedor que ibas a comprar? ¿Quién elegía cuando tú eras niño las verduritas que te mandaban a comprar en el horario de almuerzo? El vendedor, ¿verdad? La casera elegía, ¿no? Perfecto, el deudor. Sin embargo, ahora que hemos crecido, chicos, ya somos personas universitarias, ¿verdad? No sé si les ha pasado, chicos, nos estafaba ese, ¿no? Ahora que somos chicos, personas universitarias y estamos caminando a veces por la calle, no sé si han visto esos kiosquitos muy bonitos, muy limpios, incluso las personas que venden frutas están vestidas con un uniforme blanco, ¿no? Impecables. Y no sé si han visto esos kiosquitos donde venden fruta y la fruta brilla, es una fruta impecable, parece fruta de revista. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí hemos visto esos kiosquitos donde nos venden fruta muy bonita en la calle, ¿no? Y usualmente esa fruta, cuando tú te acercas a ese vendedor, esa fruta es más cara de lo regular. Cuesta el doble, casi el triple de lo que vale en el mercado. ¿Sí? Y por ejemplo, en verano a veces nos provoca comer un poquito más de fruta. Estamos caminando y por ahí algunos, dependiendo de su actividad diaria, en vez de comerse una galleta, dice, uy, vi una manzanita, vi un platanito, vi una fruta, o a veces te venden ensaladas de frutas, y hay personas que les gusta y otras que no les gusta comer en ese estilo. ¿Sí? Pero ¿qué quiero llegar? No sé si les ha pasado, chicos, que ahora de adultos, cuando han ido a ese kiosquito a comprar, por ejemplo, 3 kilos de manzana roja,
¿Qué pasa cuando ustedes se quieren llevar las mejores manzanitas, las manzanitas más grandes, las más rojitas, los mejores ejemplares? ¿Qué les dirá el vendedor? ¿Qué les dirá el casero? ¿Aceptará que ustedes como acreedores elijan lo mejor? ¿Se molestará? Claro, ¿verdad? No, no acepta, no, te suben el precio, te cambian el precio, no te puedes llevar los mejores, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar? Las escogidas valen más, como dice Yanela, ¿no? Claro, eso nos dicen, chicos. ¿A qué quiero llegar, chicos? A que la elección es un factor en un bien determinable. Alguien tiene que elegir. Algunas veces elige el deudor, a veces elige el acreedor. Pero la elección es un tema importante cuando tenemos un bien determinable. ¿Y por qué va a haber una elección? Porque por más que has dado la característica del bien, alguien tiene que elegir. Cuando tú diste la característica del bien, por la naturaleza del bien, ese bien no puede ser individualizado. Cuando tú describiste el cachorrito que quieres comprar, ese perrito no puede ser individualizado, porque nacieron en la camada dos igualitos. Alguien tiene que elegir. Cuando tú has comprado los 100 televisores, tú acabas de dar la descripción del bien que necesitas, sí, pero aún así, con toda tu descripción, hay miles de televisores con las mismas características. Alguien tiene que elegir. En el caso de los televisores, podrá elegir el deudor, porque dará lo mismo que te entreguen los televisores del almacén de Ate, de San Juan, del centro de Lima, del norte del país, del sur del país, etc. En el caso del carro, alguien tiene que elegir el carro que te van a entregar, con tal de que cumpla con las características de la elección. En el caso de las verduras, chicos, una tonelada de limones, por ejemplo. Un productor de limones, chicos, tendrá solamente en stock una tonelada de limones. Un productor de limones que le provee a todo el norte del país, ¿solamente tendrá una tonelada de limones en stock? ¿O tendrá más? Tiene más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo individualizamos esa tonelada de limones? Esos limones son determinables. Alguien tiene que elegir la tonelada que me van a entregar. No te puedes llevar los mejores ejemplares, lo acabamos de ver ahorita con el ejemplo de las manzanas, ¿verdad? Entonces, un bien determinable, chicos, es un bien que por más que yo he dado características del bien, ese bien no ha quedado individualizado. Y como no ha quedado individualizado, hacia futuro necesitamos una elección. Necesitamos hacia futuro, chicos, en un bien determinable. A ver, cópienme la palabrita que les puse en el chat y péguenla para que no se olviden. ¿Qué necesita un bien determinable hacia futuro? Una elección. ¿Y por qué necesita una elección hacia futuro, chicos? Porque el bien no ha quedado plenamente individualizado. Por eso necesita una elección hacia futuro. Y ahora, en el tema de la elección, vean que este tema es bastante interesante y muy complejo en la práctica. ¿Por qué? Chicos, ¿a ustedes les gusta la comida marina? ¿Les gusta la comida marina? Hasta ahora me han tocado pocas personas que me dicen no, ¿ah? Uf, claro, dice Seleni, perfecto. Dice sí, Xiomara, sí, Angie, sí, Cirilis, Yanela, perfecto. A mí también, ¿no? Les hago esta pregunta, ¿por qué? Porque posiblemente estén familiarizados con este dato. Chicos, ¿el kilo de limón es constante en el año? ¿El kilo de limón vale lo mismo en enero, en marzo, que en agosto y en diciembre? ¿Vale lo mismo? No, ¿verdad? Varía, correcto, sube y baja, como dice Jimena, varía, como dice Yenela. Muy bien, ya subió otra vez, dice Shirley. Perfecto. El precio cambia, varía. Entonces, imagínense, chicos, ustedes son representantes de esta cadena hotelera internacional, pero así como son representantes de la cadena hotelera, también tienen una cadena de restaurantes internacional, una cadena de restaurantes 5 estrellas.
en el norte del país, en el sur del país, en el centro del país y en Lima. Entonces ustedes tienen que constantemente comprar ingredientes. Uno de estos ingredientes son los limones. ¿Cómo harían ustedes, chicos, para comprar 1 tonelada de limones mensuales en un suministro, en un contrato de suministro? Ustedes quieren contratar con un proveedor un suministro para que todos los meses, en la última semana de cada mes, les entreguen 1 tonelada de limones. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Se puede? ¿Podemos firmar hoy día este contrato de la tonelada de limones de suministro? ¿Podemos o no? ¿Cuál sería el inconveniente? Según lo que les voy presentando. ¿Se puede? Todo se puede, profe, ¿no? A veces me dicen, todo se puede. Perfecto, todo se puede, una regla de vida, ¿no? Pero ¿dónde estaría el problema? ¿Qué pasaría, chicos, si invento el kilo de limón lo fijamos en 5? Claro, como dice Yenela, profe, se puede, pero el inconveniente sería el precio. Una fórmula sería que las partes se pongan de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿dónde está el problema? ¿Qué pasa si fijamos el precio en 5, chicos? ¿Y qué pasa si en 2 meses el precio sube a 10, sube al doble? ¿A quién va a afectar? ¿A ustedes que han comprado los limones o al vendedor? Al hotel, ¿verdad? Al hotel que va a pagar el doble por cada tonelada de limones, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ese limón que habíamos pactado el precio del kilo de limón de 5, ahora en algunos meses baja a 2? Afectará al vendedor de los limones, ¿no? Porque está cobrando menos. Lo que en el mercado vale 5, ahora él lo está vendiendo a 2. Entonces, claramente vemos que si hoy fijamos un precio sobre un producto que constantemente varía y fluctúa en el mercado, van a haber afectados. Hay fórmulas, hay veces en que las partes aceptan ese riesgo y por acuerdo de las partes fijan un precio. ¿Sí? Es cierto. Pero también hay otras fórmulas para esa elección futura. Miren que estamos hablando de la prestación precio, ¿ah? Precio. Estamos hablando de un contrato donde tú ya sabes el porcentaje o las toneladas que quieres, pero ahora el problema es precio. ¿Qué opciones tenemos entonces, profe? ¿No se pueden hacer contratos de suministro de limones? No, sí se puede. Podemos incluir en nuestro contrato elementos objetivos. ¿Cómo, profe? Podemos incluir precios de valor de bolsa o precios de mercado. Por ejemplo, podemos poner que en nuestro contrato el kilo de limón será el mercado. Por ejemplo, podemos poner que en nuestro contrato el kilo de limón será aquel que resulte de la siguiente operación matemática. El primer día de cada mes vamos a coger el precio de lo que valga el kilo de limón en Plaza Vea, en Metro y en la tienda Más Más. Sumamos esos 3 precios y los dividimos entre 3 y ese será el precio del kilo de limón en nuestro contrato para el mes de agosto. Esa misma operación la hacemos en octubre, en noviembre y en diciembre. ¿Verdad? Entonces sí es posible incluir elementos objetivos para la elección futura. Por ejemplo, en el precio. O incluso es posible incluir en la elección futura elementos subjetivos, que la elección la haga un tercero. En este tipo de contratos, a veces en zonas alejadas o en lugares donde llegar es viable, pero es muy caro por temas de flete, por temas de transporte, ¿sí? Podemos elegir designar a una persona que va a establecer el precio del kilo de limón por cada mes. Imagínense, nosotros somos empresarios y vamos a designar al dueño de la empresa Más Más, al gerente de la empresa Más Más, que el primer día hábil de cada mes, él dirá cuánto vale el precio del kilo de limón. Es posible. Entonces vean, queridos doctores, que la elección es un elemento muy poderoso. Este concepto de la elección la vamos a trabajar ya con más calma en la semana 4, cuando tengamos que hablar de obligaciones de dar, de hacer y no hacer. Sí, pero no quería dejar de explicarles lo interesante que es hablar de una prestación determinada y una prestación determinable. ¿Sí? Una prestación determinada era una prestación que está plenamente individualizada, ¿verdad? En cambio, una prestación determinable es una prestación que por más de que yo haga características del bien,
no son suficientes para individualizar el bien. En una prestación determinable, ¿qué cosa necesito hacia futuro, chicos? En una prestación determinable, ¿qué necesito hacia futuro? ¿Se acuerdan? Una elección. Correcto, Sirlis. Muy bien, elección. Eso es lo que necesito. ¿Y por qué elección, profe? Porque el bien, por más de que lo has descrito, no ha quedado individualizado. Por eso necesitas una elección. En el caso del cachorrito, de los televisores, del carro o de las frutas, ¿te acuerdas que hemos comprado? Bueno, el bien tú lo has descrito, pero aún así alguien tiene que individualizar, alguien tiene que elegir. ¿Sí? Perfecto, doctores. Entonces, hemos aclarado ya este concepto. La prestación debe ser determinada o determinable. Acuérdense que estamos analizando los elementos de la prestación. ¿Qué me dicen hasta aquí, chicos? ¿Hemos entendido? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me van siguiendo con la clase? ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a trabajar el elemento número 3, que su compañera nos explicó hace un momento, al inicio de la... Esa prestación debe ser lícita. ¿Sí? Todo claro, doctor, dice Jimena, y en el así, doctor, perfecto. Ahora vamos al elemento 3 de la prestación. Esa prestación, chicos, debe ser una prestación lícita. ¿Qué significa que la prestación deba ser lícita? Bueno, como ustedes ya lo adelantaron al inicio de la sesión, esa prestación no debe ir en contra de la ley. Esa prestación no debe estar prohibida por ley, ¿verdad? Que no sean contrarias a la norma, como dice Jimena. Correcto. ¿Sí? ¿Es correcto? Seguramente ustedes en su curso de acto jurídico estudiaron el artículo 140, ¿verdad? Los elementos de validez del acto jurídico, los elementos esenciales de validez. ¿Sí? Capacidad, objeto física y jurídicamente posible, finalidad lícita, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. ¿Sí? Y tal vez en esas clases les pusieron ejemplos como el que les puse al inicio. Vender, por ejemplo, cocaína, vender órganos humanos. Claramente estábamos frente a figuras ilícitas. Pero les cuento que hay otras situaciones donde también estamos hablando de situaciones ilícitas. A ver qué me dice Eddie. Doc, no se ve. ¿No se ve? Cuéntenme, chicos, ¿se ven? ¿Se ven las diapositivas? Yo sí las veo. A ver, cuéntenme, doctores. ¿Ven mis diapositivas, chicos? A ver, acá me dice Eddie que no se ve. Me dicen que sí se ve, doctor Eddie. Pruebe actualizando la computadora, a veces con control R o actualizar F5, ya puede ver las diapositivas. ¿Sí? Sus compañeros me dicen que sí la ven, las diapositivas. ¿Sí? Prueba actualizando, Eddie, porque sí, las diapositivas sí las estoy publicando, sí las veo aquí. Sí, me cuentas igual, doctor. Ajá, entonces les decía que probablemente en sus clases de acto jurídico les pusieron esos ejemplos, así que yo les pondré otros más concretos, más reales, más aterrizados a la realidad. Una prestación debe ser lícita. ¿Qué pasaría si yo me obligo a realizar un show de juegos pirotécnicos al costado de un grifo? Por norma, no se pueden realizar estos eventos al costado de un grifo. ¿Qué pasa si yo me obligo a eh, crear, desarrollar, instalar, abrir un local comercial que sea un casino al costado de un colegio? ¿Qué pasa si yo vendo productos pirotécnicos al costado de un grifo? Venderlos incluso, ¿eh? No es posible. ¿Sí? Hay situaciones que están expresamente prohibidas por ley. Y si tú, por ejemplo, estás comercializando productos pirotécnicos, si tú estás realizando shows pirotécnicos cerca, por ejemplo, un grifo, si tu contrato es construir un casino con apertura al público al costado de un colegio, no es posible, estás yendo en contra de la ley. Como su compañera nos explicó al inicio, si tu prestación no es lícita, no la puedes reclamar al Poder Judicial, no puedes ir al Poder Judicial, no es exigible, porque carece del elemento de la licitud. ¿Sí? Entonces, todas las prestaciones que ustedes desarrollen deben ser prestaciones que no estén prohibidas por la ley. Son prestaciones permitidas por la ley. ¿Sí? Muy bien.
Acabamos de ver el elemento número 3 y ahora vamos a trabajar el elemento número 4. ¿Sí? La prestación debe cumplir con el elemento de la patrimonialidad. Todas las prestaciones deben cumplir con el elemento de la patrimonialidad. ¿Cómo es esto, profe? Aquí, otra vez, chicos, lo que les decía, en nuestro curso hay mucha doctrina, mucha filosofía del derecho, ¿sí? Y hay sectores doctrinarios que indican que hay prestaciones que no necesariamente cumplen con el elemento de la patrimonialidad. Sin embargo, yo les he comentado que vamos a elegir la postura del Código Civil y para nuestro Código Civil todas las prestaciones cumplen con el elemento de la patrimonialidad. ¿Qué significa patrimonialidad, profe? Que todas las prestaciones sean susceptibles de valorarse económicamente, de cuantificarse económicamente. A ver, vamos a un ejemplo, a ver si esto es real o no. Chicos, a ver, imagínense que ustedes quieren alquilar una propiedad. Y en la propiedad, en el alquiler, sí, el propietario les está diciendo, ok, yo les voy a alquilar, pero a condición de lo siguiente. Una de las condiciones que ustedes tienen que cumplir antes de alquilar es que no hagan ruido en el bien arrendado. Sin bulla. Si van a ver televisión, calladitos nada más. Si van a escuchar música, música bajita nada más. No pueden hacer ruido. ¿Qué opinan, doctores? ¿Ustedes creen que este tipo de cláusulas de no hacer ruido en el bien arrendado son cláusulas que puedan cuantificarse en dinero? ¿Qué piensan, queridos doctores? ¿Será posible? Esta cláusula de no hacer ruido en el bien arrendado, ¿será una cláusula que cumple con el criterio de la patrimonialidad? ¿Qué opinan, queridos doctores? ¿Cumple o no cumple según su criterio? ¿Sí? Les cuento. Según nuestro legislador, muchas gracias Yanela, Seleni, lo máximo. Acuérdense, chicos, hemos bajado las participaciones y si bajan las participaciones, yo reduzco los ejemplos. Entonces aquí ya he reducido un par porque veo que han bajado en la participación. Tengan presente que muchas veces, si es que yo extiendo mucho la clase se hace densa y esa no es mi idea. Mi idea es que ustedes estén constantemente conmigo. ¿Sí? Muy bien, les decía que en el caso del ruido, según nuestro legislador, todas las prestaciones sí cumplen con la característica de la patrimonialidad. Y aquí, en el supuesto de no hacer ruido en el bien arrendado, sí se cumple con la apreciación en dinero. Esta cláusula yo la puedo cuantificar en dinero porque, uno, me evito multas del predio por hacer ruido. Hay distintos lugares, jurisdicciones, circunscripciones, donde la municipalidad constantemente está verificando que no nos pasemos de unos decibeles de ruido, porque al pasarnos de unos decibeles de ruido hay multa para esos propietarios. Segundo, el propietario cuando alquila esa propiedad posiblemente incluya dentro de su valor de alquiler esa apreciación, ese concepto. Como esta es una zona donde las personas pueden relajarse, no hay ruidos molestos y pueden disfrutar la calma de lunes a viernes en esta zona o de lunes a domingo todos los días, el precio del alquiler es más alto. Así que tú vas a vivir en una zona tranquila, en una zona sin bulla, en una zona donde puedas descansar. No vas a escuchar autos, camiones, buses, bulla, nada, ni ladridos, nada. Aquí hay ciertas reglas y estas reglas lo que van a hacer es que tú vivas en una zona sin ruidos, de mucha paz. Y para vivir en esa zona de mucha paz, tienes que pagar un poquito más, si no, ándate a otra zona a vivir. Entonces, bajo ese concepto, incluso este tipo de prestaciones pueden entenderse que pueden apreciarse en dinero, pueden cuantificarse en dinero. Si es que realizando esa operación resulta de que efectivamente hay una ganancia económica, por supuesto que la cláusula cumple con el criterio de la patrimonialidad. ¿Sí? Profe, usted me está hablando de varios requisitos, pero ya me perdí un poquito. O sea, sí le entiendo lo que usted me dice, pero ya son varios nombres y ya me perdí. Estamos hablando de esto, chicos. ¿Sí? Hemos hablado de los elementos de la obligación, ¿verdad?
Hemos dicho que la obligación tiene varios elementos: sujetos, vínculo jurídico, y ahora acabamos de ver que la obligación necesariamente tiene objeto o prestación. Hemos dicho que esa prestación también tiene características, ¿verdad? Subelementos. Esa prestación debe ser, ¿se acuerdan? Posible. Esa prestación debe ser determinada o determinable. Esa prestación debe ser lícita. Y esa prestación debe ser patrimonial. ¿Sí? Estos son los elementos que tiene la prestación. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? Ya nos falta un tema, ya nos falta el último tema, que es causa. ¿Cómo estamos hasta aquí, doctores? ¿Alguna duda? ¿Estamos entendiendo la clase? Correcto, Jimena, correcto, Carlos, correcto, Angie, muy bien, Yanela, Jimena, se entiende, me dicen, todo claro. Perfecto, vamos bien entonces, vamos a buen ritmo. Excelente. Entonces, chicos, ahora vamos a analizar el último, todo claro, doctor. Excelente, Xiomara, muchísimas gracias, Amy, Anayeli, muchas gracias, chicos. Entonces, chicos, ahora vamos a analizar el último elemento esencial de la obligación, que se llama causa. ¿Sí? Causa. A ver, vamos a trabajar causa. Yo constantemente muevo las diapositivas arriba y abajo, pero para una cuestión de orden, para que ustedes vean cómo estamos avanzando. ¿Los colores, chicos, los marean? ¿Les ayuda? ¿Mantengo el uso de colores? ¿Vamos bien? ¿Les sirve la ayuda? Sí, ya, perfecto. Entonces los mantengo. Perfecto, doctor. Sí, ayuda, todo bien, profe. Muy bien. Perfecto, entonces mantengo eso. ¿Sí? Ahora vamos a hablar, chicos, del elemento causa. ¿Sí? Como les decía, hay una parte de la doctrina que dice que la causa no forma parte del elemento esencial de la obligación, porque hay obligaciones en donde la causa puede prescindir. Y iniciamos la clase con este ejemplo. Chicos, cuando ustedes se compran una botella con agua en la tienda, ¿le explican al señor de la tienda por qué están comprando una botella con agua? ¿Le explicamos al señor de la tienda por qué queremos el agua helada? No, ¿verdad? No, es cierto, es cierto. Entonces, según esa parte de la doctrina, hay obligaciones que no tienen causa. ¿Y esto será así? Vamos a estudiar el día de hoy 3 teorías sobre la causa para que veamos cómo nuestro legislador entiende que en todas las prestaciones, en todas las obligaciones, sí hay causa. Y vamos a estudiar 3 teorías: la causa eficiente o causa fuente, la causa legal o causa final, y la causa ocasional o motivo determinante del acto jurídico. ¿Sí? Vamos a empezar por la teoría número 1, que es la teoría de la causa eficiente, la teoría 1. ¿Sí? Vuelvo a marcar con este color la teoría 1. Esta teoría 1 es la teoría de la causa eficiente o causa fuente. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que la causa puede nacer o de la voluntad de las partes o de la ley. Profe, pregunta, ¿qué significaba causa? Ya me perdí. Causa, chicos, es la finalidad de tu contratación. ¿Para qué estás contratando? ¿Para qué compras un carro? ¿Para qué compras una gaseosa? ¿Para qué compras una casa? ¿Para qué compras un terreno? La finalidad. ¿Qué pretendes hacer con una computadora? ¿Qué pretendes hacer con un celular? ¿Qué pretendes hacer con un lapicero? ¿Sí? Eso es la causa, tu finalidad de contratación. ¿Sí? Esa finalidad de contratación, a veces cuando tú contratas, no dices para qué estás contratando. Yo les puse un ejemplo inicial ahora de la botella con agua, ¿no? No decimos para qué compramos. Según esta teoría número 1, la finalidad de tu contratación puede nacer o de la ley o de la voluntad de las partes. Ahora que tú has comprado la botella con agua, la ley no te ha dicho para qué estás comprando una botella con agua. Y la voluntad de las partes, ni el vendedor ni el comprador, nadie dijo para qué tú estabas comprando una botella con agua. Entonces, esta teoría de la causa eficiente o causa fuente es interesante, pero acabamos de constatar que muchas veces las partes, cuando contratamos,
no expresamos causa de contratación. No decimos para qué contratamos. Entonces, esta teoría aquí de la causa eficiente resulta insuficiente, ¿no? Le falta algo. Sabiendo esto, ahora nos vamos a la teoría número 3. Y aquí nos vamos a demorar un poquito. Voy a cambiar los colores. Teoría número 3, aquí está. La teoría de la causa ocasional o motivo determinante del acto jurídico. Y aquí sí nos vamos a demorar un poco. Ayúdenme, chicos, ya nos faltan 15 minutitos, ¿eh? Ya estamos terminando, no se preocupen. El último esfuerzo. Chicos, imagínense que el profesor Meoño quiera vender un terreno que tiene. ¿Sí? El profesor Meoño tiene un terreno y lo va a vender o lo quiere vender rápido porque necesita el dinero a $300.000. El profesor Meoño tiene un terreno y lo quiere vender a $300.000. Pero ustedes que conocen más del mundo y conocen más de relaciones, ustedes han visto que una inmobiliaria tiene un proyecto y quiere construir justo en la zona donde el profesor Meoño va a vender su predio. Y ustedes han visto que la inmobiliaria está pagando por ese tipo de predios $1.000.000 por la ubicación del predio. Chicos, cuando ustedes le compren la propiedad al profesor Meoño a $300.000, la verdad, ¿ah? ¿Le dirían al profe para qué le van a comprar la propiedad? ¿O simplemente se la compran? ¿Le dirían, le explicarían que esa propiedad ustedes se la están comprando al profe para revenderla a una inmobiliaria donde van a construir edificios y un campo deportivo? No, ¿verdad? Entonces aquí han quedado clarísimas las ideas, ¿no? Hay veces, por más de que compremos propiedades de millones de soles o de miles de soles, las partes no decimos para qué estamos contratando. Eso es un hecho, ¿verdad? Lo acabamos de ver con este ejemplo. Incluso si quieren más información para investigar, hoy, aquí donde es Disney, en Estados Unidos, Disney, ¿sí? Un señor tuvo información privilegiada de que en esa zona donde hoy es Disney se iba a construir este complejo que se llama Disney. El mundo no lo sabía. Así que este señor, ¿qué hizo? Empezó a comprar propiedades muy baratas, porque era una zona recóndita del lugar, empezó a comprar propiedades muy, muy baratas. Y los vendedores dijeron, ah, bueno, me están comprando la propiedad, excelente, porque aquí nadie viene, aquí nadie vive, así que felices los vendedores vendiendo sus propiedades. Después de algunos meses, este señor que compró las propiedades en esa zona donde hoy es Disney, le vendió las propiedades a los de Disney por un valor evidentemente muchísimo más alto. Esto se puede analizar de varias cosas, pero para efectos de mi curso y de mi tema, finalidad. Muchas veces nosotros realizamos contratos por miles y millones de dólares y no decimos para qué estamos contratando. ¿Sí? Como dice Jimena, hay veces, profe, no conviene dar mucha explicación. Perfecto, está muy bien. ¿Sí? Entonces vamos claros en que algunas veces no decimos para qué contratamos. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir esta teoría número 3, doctores, que yo les acabo de resaltar? Esta teoría número 3 de la causa ocasional o motivo determinante del acto jurídico se dice que es una teoría personal, es una teoría reservada y es una teoría variable. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Chicos, imagínense que el profesor Meoño quiera vender un terreno en la playa, ¿verdad? Y todos ustedes quieren comprar ese terreno en la playa. Pregunta, queridos doctores, ¿qué harían con ese terreno en la playa cuando ustedes lo compren? Cuéntenme. Cuando ustedes compren ese terreno en la playa del profe, ¿qué harían en ese terreno? ¿Qué ideas tienen al comprar un terreno en la playa? ¿Qué quisieran hacer con un terreno en la playa? Me apunto, dice Selene, ¿no? Mientras no sea en la orilla de la casa bien, el motivo de la compra carece... No, no, qué quisieran hacer ustedes con la casita o con el terreno de playa? ¿Construirían una casa, un hotel, un restaurante? ¿Se irían de vacaciones? ¿Harían habitaciones a vivir y alquilarían habitaciones? ¿Qué harían? ¿No? Carlos, por ejemplo, me dice, profe, yo haría en ese terreno de la playa un almacén.
Aquí Renzo me dice, profe, una casita de playa, ¿no? Seleni me dice, profe, habitaciones para alquilar, yo haría negocio, ¿sí? Miren, Alejandro, qué interesante. Profe, un hotel con un restaurante afuera, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Alquilaría, dice Jimena, para fin de semana, dice Seleni, perfecto. ¿A qué quiero llegar, chicos? Si ustedes ven el chat, van a ver que todos sus compañeros han escrito información variable. Lo que quiere hacer Seleni con la propiedad es distinto a lo de Jimena, distinto a lo de Alejandro, distinto a lo de Renzo, distinto a lo de Julia, etcétera. Esta teoría decimos que es variable, ¿por qué? Porque depende de cada uno de nosotros nuestra finalidad de contratación. Respóndame esta pregunta y con esto ya los dejo tranquilos. Chicos, ¿para qué ustedes se comprarían un carro, un auto? Sin miedo, respondan. ¿Para qué se comprarían un carro? ¿Qué harían ustedes comprándose un carro? ¿Verdad? Les parece obvia la respuesta, ¿no, profe? Miren lo que nos hace escribir, ¿no? Para salir de paseo, profe, para manejarlo, para pasear, ¿no? ¿Cómo nos hace esta pregunta? Pues, profe, para manejar, para movilidad. Perfecto. Para lucirlo mis fotos de estado de las redes. Ya, ok, perfecto. ¿Les parecería, chicos, concebible comprar un carro que no se pueda conducir? Pero les cuento que existe. Hay personas coleccionistas que compran carros por millones de dólares. Imagínense los carros de 1930, 1940. Esos autos ya no sirven para manejar, pero hay coleccionistas que compran esos autos para exhibición, como dice Jimena, autos de colección, como dice Seleni también, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero ver con la finalidad, con la causa? Que cuando tú compras uno de estos bienes, el vendedor te va a decir, oye, por si acaso, este es un auto, pero este auto no sirve para conducir, es un auto que solamente sirve para fines de colección, de exhibición. Ah, está delimitando la causa del bien. Entonces, a veces la causa la delimita el vendedor o el comprador y sí interesa. Porque ¿qué pasaría si tú compras un auto que no sirve para conducir? Evidentemente ese contrato se caería de nulo porque no estaría cumpliendo la finalidad del bien. ¿Sí? Ahora, volvamos a mi ejemplo de la propiedad. Este es un ejemplo real, chicos, ¿ah? Adaptado evidentemente a un entorno de clase. Este era un señor que compró un terreno y le compra el terreno a una inmobiliaria chica pero inmobiliaria, le compra el terreno y este señor cuando compra el terreno pone dentro de su causa de contratación que quería construir un edificio de 15 pisos, lo puso en el contrato. Dentro de la negociación, este señor se encargó de decirle a la inmobiliaria, yo te voy a pagar el precio que me dices por el terreno, pero yo solamente quiero el terreno si es que puedo construir 15 pisos, si es que no, no quiero nada, porque si no va a justificar mi inversión. Y eso lo puso en el contrato. ¿Qué ocurrió? Cuando se realizó el contrato de compra-venta, el señor ya tenía la propiedad, empieza a hacer las gestiones de construcción y se dio con la sorpresa de que en esa zona no se podía construir un edificio de 15 pisos hace muchos años. Y esa información era conocida por la inmobiliaria. Entonces, ¿qué pasó? Al no haber un elemento esencial de la voluntad, ¿qué pasó? Ese contrato quedó invalidado. ¿Por qué? Mala fe, como dice Seleni. Excelente. El comprador le dijo, yo te dije que quería comprar este terreno para construir 15 pisos. Y por cuestiones legales no se puede. Así que ha sobrado de mala fe. Devuélveme el dinero que yo invertí para comprar la propiedad y además, evidentemente te puedo demandar por daños y perjuicios futuros, por mala fe. Entonces, aquí sí te sirve. Hay veces en las que sí te sirve indicar la causa. Cuando tú vendes un carro de 1940, te sirve indicar la causa. Por si acaso, te estoy vendiendo un carro que no sirve para manejar, ¿eh? Es solamente para exhibición. Te sirve dar la información. Pero esta teoría, chicos, de la causa ocasional o motivo
determinante del acto jurídico solamente se aplica cuando tú lo exteriorizas. Por eso decimos que es personal, es variable, porque depende de ti que lo exteriorices. Si no lo dices, si no exteriorizas la causa de tu contratación, si no exteriorizas la finalidad de la contratación, si no dijiste nada, se aplica la teoría 2. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que la teoría 2? A ver, voy a cambiar los colores. Si no dices nada, se aplica la teoría 2, la teoría de la causa legal o causa final. ¿Cómo así, profe? Acá en la causa legal o causa final se llama porque se va a interpretar de manera finalista el contrato. ¿Cómo, profe? No entiendo. Chicos, en un contrato de compra-venta, ¿qué quiere el comprador? Imagínense que quieren comprar una casita. ¿Qué quieren ustedes como compradores de la casita? ¿Mm? En un contrato de compra-venta, compran una casa. ¿Qué es lo que quieren ustedes como compradores? La propiedad, ¿verdad? La casa, la propiedad. Adquirir el bien, como dice Alejandro, Jimena, muy bien. Y el vendedor, chicos, quien nos vende la casa, ¿qué quiere? ¿Qué cosa va a querer el vendedor? El dinero, el pago, como dice Renzo, excelente. Dinero, como dice Sirlis, perfecto. Seleni, Yenela, Jimena, muy bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que si las partes no indican la causa, lo que va a hacer nuestro legislador es una interpretación de la causa legal. A ver, ¿qué ha pasado acá? ¿Esto es un contrato de compra-venta? ¿Usted compró un terreno? ¿Usted le ha vendido el terreno? Ok, perfecto. Vamos a ver si en este contrato de compra-venta se ha cumplido con la causa. ¿El comprador adquirió propiedad? Sí, se adquirió propiedad. ¿El vendedor recibió dinero? Sí, sí recibió dinero. Ah, ya, entonces se cumplió con la causa de la contratación. ¿Y por qué aplicaremos esta teoría de la causa legal? Porque nadie dijo la causa, no se expresó la causa. Y cuando tú no expresas la causa, aplicamos esta teoría de la causa legal, que se hará interpretar de manera amplia y abstracta el contrato. Ahora estamos hablando de un contrato de compra-venta, entonces interpretamos el contrato de compra-venta. Esa es la razón por la que a ti te sirve, dependiendo del caso, a veces te va a convenir decir para qué compras y a veces no te conviene decir para qué contratas. Lo acabamos de ver en clase. Sí, pero lo interesante de esta causa ocasional es que es variable, depende de cada persona y algunas veces te va a convenir indicar la causa en la contratación y otras no. Sí, pero les he dado ejemplos donde sí hay utilidad en estos casos. ¿Sí? Muy bien, queridos doctores. Muy bien, vámonos a irnos a las conclusiones. Voy a prender aquí la cámara para cerrar la clase. Le damos clic aquí, cámara. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Compartir cámara. ¿Cómo vamos con la clase? ¿Hemos entendido la clase de hoy? ¿Qué hemos visto el día de hoy? Clase de hoy. ¿Qué hemos visto el día de hoy, chicos? El día de hoy hemos analizado los elementos esenciales de la obligación. Y hemos dicho que la obligación tiene 4 elementos esenciales: sujetos, acreedor y deudor. Vínculo jurídico, que es el nexo entre ambos polos, ¿verdad? La unión entre ambos polos. La prestación, que era lo acordado, lo prometido, lo ofrecido, aquello a lo que me obligué. Y dijimos que esa prestación también tenía subelementos. Esa prestación debía ser posible. Esa prestación debía ser determinada o determinable. Esa prestación debía ser lícita y esa prestación debía ser patrimonial. ¿Sí? Y finalmente hemos hablado de la causa, las teorías interesantes de la causa fuente, la causa legal y la causa ocasional. ¿Sí? Hemos visto la importancia entre cada una de estas teorías y cuándo te sirve cada una de estas teorías. Y hemos descubierto ahora en clase de que algunas veces las partes contratan sin indicar causa. Y cuando no indican causa, aplicaremos la teoría de la causa legal. ¿Sí?
¿Qué me dicen hasta aquí, chicos? Esta ha sido toda la clase. Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Hemos entendido la clase? ¿Qué me dicen, queridos doctores? Tiempo cumplido, no se preocupen, ya estamos terminando. He hecho el diseño para que estemos dentro del tiempo del cielo. ¿Todo claro? ¿Entendido? Perfecto. ¿Se entiende, doctor? Excelente. Entonces, chicos, antes de cerrar la sesión hay que hacer un pequeño experimento, solamente 15 segunditos, no les va a demorar mucho, ya estamos cerrando. Yo estoy ahorita en la cámara, ¿verdad? Debajo de mí está el botón de micrófono. A la izquierda del micrófono está mi avatar con una fotito. Si ustedes le dan clic a esta fotito del avatar del profesor Meoño, le dan clic, se abre un pequeño cuadro de diálogo. A la mitad de ese cuadro de diálogo que se acaba de abrir, pueden ver que tenemos la opción de marcar un comentario, una carita feliz, triste, sorprendido, confundida. Esa carita es temporal, no es perenne, pero a mí me va a servir para saber más o menos a nivel de encuesta cómo estamos cerrando nuestra sesión de hoy. ¿Sí? Con caritas felices, tristes, sorprendidas o confundidas. ¿Sí? A ver, marquemos, chicos, una de estas caritas para saber cómo estamos cerrando. Perfecto. No hemos marcado todos los que yo quisiera, pero de los que hemos marcado veo que de manera unánime tenemos caritas felices. ¿Sí? Está excelente. Voy a tratar de que esta buena práctica se mantenga en clases. Que cerremos siempre con caritas felices. Es que no sé cómo presionarlo, dice Jimena. Ah, claro. Yo estoy ahorita en conferencia. Debajo de mi rostro hay una fotito mía, como un avatar. La fotito. Si tú le das clic a esa fotito, se abre un pequeño cuadro de diálogo, ¿sí? Y cuando le des clic a esa fotito, a ese pequeño cuadro de diálogo, a la mitad tienes para marcar entre carita feliz, triste, sorprendido, confundida, ¿sí? Exacto, como si presionaras tu foto de perfil. Excelente. Sí, muy bien. Excelente. Sí, dura segunditos, pero ahí está muy bien. Perfecto, chicos. Entonces los que no marcaron caritas felices ahora, está muy bien. Está muy bien. Entonces, unánimemente estamos cerrando bien, estamos cerrando con caritas felices. Como les digo, es una práctica que yo voy a tratar de conseguir en todas las sesiones, ¿no? Que es, cerremos sin dudas, cerremos todos claros, cerremos entendiendo las clases. Evidentemente habrán clases con un poquito más de densidad que otras, pero la manera que yo tengo de llevar las clases es de esta manera, a través de ejemplos, trabajar con ustedes e ir avanzando en el mismo ritmo. ¿Sí? Pero si estoy con carita feliz, por cierto. Dice que... Perfecto, chicos. Muchísimas gracias, doctores. Bueno, no veo preguntas. Chicos, espero que las clases hayan sido de su utilidad, de su agrado, entendibles, y a eso aspiramos para las futuras sesiones. Ya nos estamos viendo entonces, doctores, para la siguiente semana. La siguiente semana nos toca hablar de fuentes de las obligaciones. Ya en su momento les explicaré de qué trata esa clase y cómo la iremos trabajando la próxima semana. ¿Sí? Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Sí? Buenas noches, doctores. Gracias por su participación. De verdad que me sirve muchísimo. Que ustedes estén trabajando conmigo me sirve muchísimo. ¿Ven? Que las clases son más activas. Si hoy veo participación, preguntas, voy interactuando, ayuda muchísimo. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Chao, Cirili. Chao, Yanela. Milagros. Chao, Julia. Chao, Alejandra. Alejandro. Amy. Seleni. Chao, chicos. Buenas noches.